Hermanos, hermanas, gracias por su asistencia esta noche. Es para nosotros un gran placer estar con ustedes esta noche. Les amamos. We're going to do this together, okay? Vamos a hacer esto juntos. This is supposed to be about marriage. Es acerca de matrimonio, ¿verdad? So, we're going to be a team. Entonces vamos a hacer un equipo. And we're going to talk back and forth. Y vamos a hablar de un lado al otro. And I wish we could talk with each of you. Ojalá pudiéramos hablar con cada uno de ustedes. But we'll pretend you're part of the conversation. Pero vamos a hacer como que ustedes son parte de la conversación. And we hope we can say something as helpful as Sister Held and Elder Held have said. Y esperamos que podamos decir algo que sea de ayuda para ustedes, tal como lo han hecho el Elder y la hermana Held. And we hope you'll be patient with us. Esperamos que sean pacientes con nosotros. Because we're just going to talk. Porque solamente vamos a hablar. And assume that we know some of the things that are on your mind. Y vamos a asumir que sabemos algunas de las cosas que pasan por la mente de ustedes ahora. And if we assume wrong, forgive us. Y si nos equivocamos en estos supuestos, entonces perdónennos. But I think we're safe because if these things aren't on your mind now, pero pienso que estamos a salvo porque si esas cosas no están en su mente ahora, I think they will be on your mind one of these days. Pienso que uno de estos días sí va a estar en su mente. Depends on how long you've been married. Depende de cuánto tiempo han estado casados. And how many children you got. Y también cuántos hijos tienen. So let us just talk with you and with each other about some things we wish we had known when we were your age. Entonces déjennos hablar y conversar acerca de cosas que nos hubiera gustado saber cuando teníamos la edad de ustedes. Now, Sister Holland is very young. Ahora la hermana Holland es muy joven. She is very, very young. She's a child bride. Es muy jovencita, es una novia como una niña. But me, pero yo, I'm older than the hills. I'm older than the Andes. Pero yo soy más viejo que las montañas, soy más viejo que los Andes. And so I have this great vantage point of age Por tanto, to tell you over the years what we've learned. Tengo esta ventaja de un punto de vista de muchos años para decirles las cosas que les voy a decir. So when I say we're older, I mean me, not Sister Holland. Entonces cuando digo que somos mayores me refiero a mí, no a la hermana Holland. Let me start off by saying that to talk about marriage and to talk about family, quiero empezar diciéndoles que el hablar acerca de la familia y acerca del matrimonio indeed is one of the most important things we can do in the gospel, and we do talk about family a lot. Es ciertamente una de las cosas más importantes que podemos hablar en cuanto al evangelio, y de hecho hablamos mucho acerca de la familia. In the United States, I don't know that we're quite as well known in Latin America, but in the United States, no sé bien cómo es la cosa en América Latina, pero en Estados Unidos, generally speaking, other religions say that the Latter-day Saints, they are the family church. Hablando en general, otras iglesias dicen que los santos de los últimos días son la iglesia de las familias. That we have family prayer. Que tenemos oraciones familiares. And we have family home evening. Que tenemos noche de hogar familiar. And we have family scripture study. Que estudiamos las escrituras como familia. And we have children. Que tenemos hijos. And more children. Y más hijos. And more children. Y más hijos. People think we're the family church. Las personas piensan que somos la iglesia de la familia. And understandably so. Y eso se comprende bien. There may be wards and stakes in heaven. Puede que haya barrios y estacas en los cielos. But I don't know anything about them. Pero de eso no sé nada. I've never heard one word. No he escuchado ni una sola palabra about a ward or a branch or a stake in heaven. Acerca de un barrio o una rama o una estaca en los cielos. The only thing that we know that's been revealed. Pero la única cosa que sí ha sido revelada y que sabemos about the governance of heaven and the organization of heaven acerca de cómo está organizado el cielo is that it's organized by families. Es que está organizado en familias. That's the only thing we know. Es lo único que sabemos. The whole purpose of a temple Todo el propósito del templo is to bind families together so that they are together in eternity. Es unir a las familias de manera que puedan seguir unidas por la eternidad. And apparently
Y aparentemente, if we're all worthy and able to get there, si somos suficientemente dignos para llegar allá, we will be one big happy family, seremos una gran y feliz familia, sealed together sellados over all the generations. por las generaciones. We'll all be literally the brothers and sisters that we say we are, Literalmente seremos los hermanos y hermanas que decimos que somos, and that'll be the way that heaven is manifest in our lives. y así será la manera como se manifieste el cielo en nuestra vida. Now think about it for a minute, and it will help you understand why it's so important here on earth. Ahora piensen por un momento en esto y se darán cuenta por qué es tan importante esto en la tierra. We're the church Somos una iglesia that believes and teaches that we are gods and goddesses. que cree y enseña que somos dioses y diosas. In embryo, we're destined to be divine. En embrión estamos destinados a ser divinos. That's what the scriptures teach, Es lo que enseñan las escrituras, that we're children of God. que somos hijos de Dios. Children grow up to be like their parents. Los hijos crecen y se vuelven como los padres. And we believe if we're faithful, Y creemos que si somos fieles, we will grow up to be gods and goddesses, kings and queens. creceremos hasta el punto en que seremos dioses y diosas, reyes y reinas. Well, how does that happen? Bueno, ¿cómo es que eso se produce? We believe it, we teach it, it is true. Lo creemos, lo enseñamos y es verdad. But have you thought about how it happens? Pero piensen en cómo es que eso podría ocurrir. When you're resurrected, is it the morning of the first resurrection? Cuando llegue la mañana de la primera resurrección, The graves open, se abran las tumbas, the coffin opens, se abran los ataúdes and you jump out y ustedes saltan de allí and say, Lord, I'm ready. y le dicen, Señor, ya estoy listo. I'm ready. Give me a universe. Give me some planets. Estoy listo, dame unos planetas, dame el universo. I need 2 or 3 Earths. Necesito 2 o 3 tierras. Give me some people. Dame un poco de gente. I don't think so. No lo creo. I don't think that's how it happens. No me parece que va a ocurrir así. In this church, in the gospel, En esta iglesia, en el Evangelio, we proceed line upon line and precept upon precept. avanzamos línea por línea y precepto por precepto. Here a little, there a little. Un poquito aquí, un poquito allá. We learn how to be gods and goddesses, Aprendemos cómo ser dioses y diosas, just like we learn everything else. tal como aprendemos cualquier otra cosa. That's what happens in the resurrection. Y entonces eso es lo que pasa en la resurrección. We keep growing and keep learning. Seguimos avanzando y creciendo y aprendiendo. And what God has said while we're here on earth Y Dios ha dicho que estamos aquí en la tierra, is rather than start with a whole universe, es que en vez de empezar con un universo, rather than start with a whole series of solar systems and planets, en vez de empezar con una serie de sistemas solares o planetas, why don't you just start with 2 or 3 people? nos dice, ¿qué tal si empieza aprendiendo con 2 o 3 personas? Why don't you just start with your spouse ¿Qué tal si empieza con su cónyuge and some niños and niñas? y con algunos niños y niñas? Just a few. Solamente un poquito. And let's wait a while for the universe. Y dejemos para más adelante esto del universo. You learn how to do it with a few people, Aprenda a hacerlo con pocas personas, especially your spouse, especialmente su cónyuge, and then especially your children, y después especialmente con sus hijos, and then some people you minister to and some people in the ward, but just a few people. y también algunas personas a las cuales ministre en el barrio, pero solo pocas personas. And when you learn how to do it, Y cuando aprenda a hacerlo, then we'll add some responsibility, entonces le vamos a añadir más responsabilidad and eventually it'll be kings and queens and kingdoms. y eventualmente llegarán a ser estos reinos y ustedes serán reyes y reinas. Well, I hope that puts in some context Espero que esto ponga en algún contexto why we want to talk to you, and the Helds have talked to you about, again, we talk about marriage and family. por qué es que los Held hablaron y por qué es que nosotros queremos hablar una y otra vez acerca del matrimonio y las familias. Because it does have, certainly in this church,
such eternal consequence. Porque en esta iglesia ciertamente tiene consecuencias eternas And it's worth practicing. y vale la pena practicar, It's worth trying vale la pena intentar and working hard. y trabajar fuerte. And that's my initial comment, my introduction to you and Sister Holland, is that it's hard work. Y este es mi comentario inicial, mi introducción, y de parte de la hermana Holland y yo, que esto requiere bastante trabajo. Not impossible, No es imposible, not overly burdensome. It's not supposed to be discouraging, no se supone que nos desanime, que nos desaliente, but it's hard work, pero es trabajo bastante fuerte. and it ought to be. Y está bien que lo sea, Of such eternal consequence, it ought to be hard work ya que tiene consecuencias eternas, está bien que valga la pena y que requiera mucho esfuerzo for something that matters so much. para algo que importa tanto. Honey, how hard has it been in our marriage? Cariño, ¿cuán difícil ha sido en nuestro matrimonio? Well, I have a wonderful marriage. He's learned everything I've taught him by now. Yo he tenido un matrimonio maravilloso. Él ha aprendido todo lo que yo le he enseñado. No, he says he's older, but we actually are the same age. He's just smarter. Él dice que él es mayor, pero en realidad los dos tenemos la misma edad, solo que él es más inteligente. And he's talked about our marriage being Pull it right down here. a little test tube of how we learn how to become like God. Y él está diciendo de que nuestros matrimonios es como un periodo de prueba en el que aprendemos cómo a llegar a ser como Dios. And one of the most important things I think we can learn at the outset, in the beginning of our marriage, is patience. That is such a beautiful Christ-like virtue. Y una de las cosas más importantes que creo que podemos aprender en nuestros matrimonios, durante los primeros años especialmente, es la paciencia. Ese es un atributo de Cristo tan hermoso. I certainly wasn't perfect when I married my husband. Ciertamente yo no era perfecta cuando me casé con mi esposo. And I didn't marry an apostle. I married a young man who didn't have an education, didn't know what he would do with his life. Y yo no me casé con un apóstol, yo me casé con un hombre joven que todavía no había terminado su carrera And I thought he'd be just like my father. y no sabía qué iba a hacer con su vida, pero yo pensé que él iba a ser justo como había sido mi padre. Well, he wasn't, and thank heavens he wasn't like my father. He's better. Y bueno, lo fue un poco, pero gracias a Dios no fue exactamente como mi padre, él ha sido mejor. But if I could have been more patient and not expected so much of him so soon, Pero tal vez no hubiera esperado tanta paciencia de él y tantas cosas buenas de él tan pronto. and trusted that God would help us, as the Hells have talked to you about, Y confiar que Dios nos va a ayudar así como los hermanos Held les han hablado. that we'd grow together by listening to the Holy Ghost, by prayer. De que crecemos juntos al escuchar al Espíritu Santo a través de la oración. It would have helped so many issues, so many problems we thought we had when we were newlyweds. Y eso nos hubiera ayudado mucho cuando estábamos enfrentando muchos problemas o desafíos. It takes time. It's taken a long time for God to even be God. Toma, And He's given us the opportunity to take our time. toma tiempo e incluso le tomó mucho tiempo a Dios para llegar a ser a Dios y Él nos está dando a nosotros tiempo para que podamos llegar a serlo. And He's promised us with a temple marriage, He will help us in that process. Y nos ha prometido en nuestros matrimonios en el templo de que Él nos va a ayudar en ese proceso. But it's not going to happen immediately. It's going to take time. Be patient, be patient, be patient. That's one of the great Christ-like virtues we can have. Pero esto no va a suceder inmediatamente. Tenemos que ser pacientes, seamos pacientes, y este es uno de los grandes atributos que podríamos llegar a tener. You know, as Pat and I talked about this, about what we'd say to you a little bit, Estábamos conversando Pat y yo acerca de qué les íbamos a decir esta noche. it was interesting how much the theme of some kind of patience Y fue ran interesante through everything.
Y fue interesante cómo es que el tema de la paciencia está muy presente en todo lo que conversábamos. Patience with each other, of course. La paciencia entre nosotros, por supuesto. Patience with ourselves. También paciencia con nosotros mismos. Patience with the children when the children come. Paciencia con los hijos cuando vienen. It really is an underestimated and undervalued virtue and is the answer to a lot of problems. Es una virtud que no está suficientemente valorada y que es la solución para muchos problemas. So often it's the quick word that hurts. Es muy a menudo la palabra que sale demasiado rápido de nuestra boca la que causa heridas. It's speaking without thinking, Es el hablar sin pensar. speaking without waiting, Es el hablar sin esperar. or any number of things that we can feel. And sometimes that's our frustration, not the other person, but it comes out. It comes out in the marriage. Y a veces lo que ocurre es que es nuestra propia frustración la que se manifiesta en palabras y que dañan el matrimonio. And some of it's just life. Y a veces son cosas de la vida nada más. You know, there's a phenomenon that happens with children. Your children are too young mostly to know it, but as they get to be older and as they approach marriage, there'll be something happen in their lives. Hay un fenómeno que ocurre con los niños y quizás sus niños son, que ocurre en la vida, quizás sus niños son demasiado pequeños para comprenderlos, pero a medida que crezcan van a ver que esto pasa. Maybe you were guilty of it, maybe we were guilty of it, maybe everybody's the same. Tal vez algunos tenemos culpas en cuanto a esto, quizás unos o no, en fin, pero But it'll be the temptation va a ser una tentación to say, el decir, I want at the start of our marriage yo quiero al principio de mi matrimonio what our parents only finally achieved at the end of their marriage. aquello que nuestros padres obtuvieron al final de sus propios matrimonios, We want it now. pero nosotros lo queremos ahora. Someone said we live in the age of instant gratification. Alguien ha dicho que estamos viviendo en la época de la gratificación inmediata. Our parents had a pretty nice home. Nuestros padres tienen una casa muy bonita. Our dad had a pretty good income. Maybe mother worked, maybe not. Nuestros padres tuvieron quizás un buen ingreso, nuestras madres quizás trabajaban, quizás no. They'd acquired a pretty nice car, maybe. Ellos quizás obtuvieron o tuvieron un carro bonito. Maybe a chance for a holiday in the summer. Tal vez tenían oportunidad de salir en vacaciones para el verano. And so a newlywed couple say, I want that. Y entonces viene un nuevo matrimonio y dicen, yo quiero eso. I've seen it in my home. I saw it in my parents. Lo he visto en mi casa, lo he visto con mis padres. Well, we forget Pero olvidamos that it took 30 years que a ellos les tomó 30 años or 40 or something for the parents to get that. o 40 o algo así para obtener todo eso. And we need to start with somewhat less expectations. Y entonces tenemos que empezar quizás con menos expectativas. Sister Holland has been wonderful about that in our marriage. La hermana Holland ha sido magnífica en nuestro matrimonio en cuanto a eso. Her parents had more money than my parents. Sus padres tenían más dinero que mis padres. Not a lot of money in either case, but their family had more than my family En had. ninguna de las familias había mucho dinero, pero en todo caso sus padres tenían más dinero que los míos. And she was her father's only daughter Y ella era la única hija de sus padres for all her years growing up. durante todos los años en que creció. So he was her little darling princess. Entonces, para él, ella era su princesita. Nothing was too good for my little darling princess. Nada era suficientemente bueno para mi querida princesita. And then I come along. Y entonces aparezco yo, No money, sin dinero, no future, no education, no nothing. sin futuro, sin educación, sin nada. And she could have had unfair expectations, and he could have had unfair expectations. Y ella podría haber tenido expectativas quizás demasiado altas y quizás su papá también. Either one of them could have said, Y podrían haber dicho, what are you going to provide right now, right this minute? ¿qué le vas a dar, qué le ofreces a mi hija ahora mismo? Well, they didn't. She didn't. Bueno, ella no lo hizo, ni tampoco sus padres. She married me in my poverty, Se casó conmigo en mi pobreza, with all kinds of school yet to go to, todavía con muchos años de educación por delante, no beginning of a job yet,
Ni siquiera había empezado con un trabajo, no car, no tenía auto, no house, no anything. no tenía casa, no tenía nada. But she was wonderful about that. She said, that's okay. Pero ella estuvo muy linda en cuanto a eso. Dijo, está bien, It'll come someday. algún día va a llegar, We'll have it someday. algún día lo tendremos. And her dad was wonderful, her parents. Y también su papá y sus padres fueron muy lindos. They believed in me. Creyeron en mí And they said, you'll have it someday. y dijeron, algún día lo tendrás. That's made all the difference in our marriage. Eso ha hecho toda la diferencia en nuestro matrimonio. It's made the difference to me. Hizo una diferencia para mí. If I had been burdened Si yo hubiera tenido la carga with her expectations de sus expectativas, of a nice home and a nice car and nice clothing and things that we never could have afforded, de una linda casa, un lindo auto, linda ropa, cosas que nunca hubiéramos podido tener I en ese think momento, it would have ruined our marriage for one thing, pienso que esto hubiera podido arruinar nuestro matrimonio, but it would have ruined me. pero también me hubiera arruinado a mí. I'd have felt terrible. I'd have felt that big, Me habría sentido así de pequeñito, completely diminished completamente disminuido in her eyes. a los ojos de ella. Or at least I would feel that way. O al menos yo me habría sentido de esa manera. She never, ever made me feel that way once. Ella nunca, ni una sola vez me hizo sentir así, Through all the poverty. a través de todos los días de pobreza. And surprise, Y para sorpresa, things did come. las cosas fueron llegando. A home and a car and an education and employment. Una casa, un auto, una educación, un empleo. And I love her for letting me live with reasonable expectations. Y la amo por haberme dejado vivir con expectativas razonables. Even as we encourage you to be patient with your relationship, give it time to grow, give it time for each other to work on it, including with the Lord, as Elder Hilda said. Be patient with yourself. Sisters, please be patient with yourselves. Women can be so hard on themselves. Aún Oh, sorry, I forgot. She's so. Se olvidó ese. Do you know what go ahead. She'll make it better. Aun cuando les pidamos que sean pacientes con sus esposos y que trabajen y sean pacientes y que trabajen nuevamente, incluso en su relación con Dios, como lo explicó Elder Health, por favor, hermanas, sean pacientes y hermanos también, pero sean pacientes con ustedes mismos. Las hermanas tendemos a ser bien duras con nosotras mismas. Thank you. She's a miracle. I just encourage you, sisters, not to compare yourself with the world. That is not even a comparison that any of us should make as women. Y las animo, hermanas, a que por favor no se comparen con el mundo. Esa es una comparación que nadie en realidad debería hacer. So often we think we have to have perfect bodies, we have to have perfect hair, we have to have all of the glamour that we think our husbands want. And I wish that I had known then that wasn't that important to him. It took me a long time to discover that. Go ahead. You'll have to pull up my coat. A veces pensamos que debemos tener el cuerpo perfecto o el cabello perfecto o tener el glamour que vemos en la televisión, pero esas cosas no son importantes. We've been talking a little bit about temporal things, you know, Hemos estado hablando un poco acerca de cosas temporales. fashion and homes and money. La moda, una casa, el dinero. But there's something else in a marriage relationship that's probably even more sensitive and more important than the temporal side. Pero hay cosas en el matrimonio que son más importantes que las cosas temporales. And it has to do with what Pat just said about what she thinks I expect of her. Y tiene que ver con lo que Pat acaba de decir, de las cosas que ella pensaba que yo esperaba de ella. That she worries that I want her to be so pretty or such nice clothes or whatever.
ella pensaba que yo esperaba que ella estuviera siempre muy linda y muy bien vestida. When that hasn't even crossed my mind, I'm not even thinking about it. Cuando eso ni siquiera había cruzado mi mente, no estaba siquiera pensando en eso. But she thinks I am, Pero ella piensa que yo estoy preocupado por eso, and so she thinks about it all the time, y entonces piensa en eso todo el tiempo. or could, O podría haber because ocurrido she así, wants to please me. porque ella siempre quiere complacerme. I know her. Yo la conozco. We've been married for 57 years. Hemos estado casados 57 años. I know her. La conozco bien. She wants to please me. Ella siempre quiere agradarme. And that's why she wants to look nice, or have her hair nice, or have a new dress, or whatever. Y por eso ella quiere siempre estar muy bien y quiere tener un lindo vestido y estar con el pelo bien peinado. And what I've got to be smart enough to do, Y lo que yo tengo que ser suficientemente inteligente para hacer, which I'm trying to do after 50 years, lo que después de 50 años estoy tratando de hacer, I'm trying to remember, estoy tratando de recordar, Jeffrey, remember Jeffrey, recuerda, that although you're not thinking about it, she's thinking about it. que aunque tú no estás pensando en eso, ella sí está pensando en eso. And so her confidence, Y entonces su confianza, her self-image su autoimagen, is in my hands. está en mis manos. She doesn't want to please anybody else. Ella no quiere agradar a todo el mundo, She's not going to please the neighbors or somebody down the street. no quiere agradar a los vecinos, a gente que pasa por la calle, She's not looking to please the man at the grocery store. no está tratando de agradar al hombre de la tienda, She just wants to please me. solamente quiere agradarme a mí. And so I have to reward that. Y entonces yo debo recompensar eso. I have to understand that and listen to that and respond to that. Yo debo entender eso y estar atento a eso y responder a eso. Her self-image is in my hands. Su autoimagen está en mis manos. And if I'm cruel, Y si yo soy cruel, if I'm harsh, si soy duro, if I'm impatient, si soy impaciente, if I'm critical, si soy crítico, she will remember it forever. ella lo va a recordar por siempre. Really. De veras. Somebody else could say something, she won't remember it 10 minutes. Alguna otra persona podría decir algo y en 10 minutos ella lo olvidó. But if I am critical Pero si yo la critico or uncomplimentary, o si no la elogio suficientemente, and I don't even mean it, or I'm tired, or I've been to work or something, but she'll remember it forever. y no importa que yo he estado cansado o lo que sea, pero ella lo va a recordar siempre. Did you ever get a package in the mail? ¿Alguna vez han recibido Post. un paquete en el correo UPS or Amazon or somebody who's sending you a package? de Amazon o de UPS o alguien que les haya mandado un paquete? Well, the more delicate it is, Bueno, cuanto más delicado es ese paquete, what do they more clearly mark on the package? ¿qué es lo que ponen en el paquete afuera? ¿Qué es lo que notan? Fragile. Frágil, Fragile. frágil. Handle with care. Maneje con cuidado. That ought to be taped over every man's forehead. Eso se le debería grabar en la frente de todos los hombres. Every man ought to have across his eyes and across his mouth Todo hombre debería tener eso bien grabado en and all su over his frente head. y también en sus labios y también sobre su cabeza. She is fragile. Ella es frágil. Handle with care. Manéjela con cuidado. And if we'll do that for a package in the post, Y si hacemos eso por un paquete que nos llega en el correo, we can learn to do it in a marriage. también podemos aprender a hacerlo en el matrimonio. Jeff has always been wonderful to try to think about the way I think and to try to encourage me to think well of myself. And for that, I am extremely grateful. Jeff- What he says is so true. My self-esteem has come from my husband. Jeff siempre ha sido maravilloso en cómo él me ha tratado, siempre ha tenido mucho cuidado, siempre ha sido muy cariñoso y todo lo que él dice de cómo tratar a las personas es verdad. And vice versa. I know his self-esteem comes from the things I do, the things I say to him.
Y viceversa, yo también sé que la autoestima de él viene de las cosas que yo le digo, de las cosas que yo hago por él, hacia él. For example, I wish I had known when we were young married the pressure Jeff had on himself to get an education, to provide for a family, and to bless his family with all that we felt like we needed to be blessed with. Por ejemplo, me hubiese a mí gustado saber desde el comienzo la carga que él sentía de obtener una educación, de obtener un trabajo para proveer a nuestra familia. I think it's easier for a young wife to share with her husband how she feels than for the husband to share with his wife how he feels. A mí me parece que es más fácil para una esposa el compartir con su esposo cómo se siente que lo que es para él compartirle a ella cómo se siente. It's so important to Jeff's self-esteem that I was proud of him, that I told him, or I assumed that he would succeed, that I would encourage him in his success. Y fue muy importante para la autoestima de Jeff el decirle lo orgullosa que yo estaba de él, de lo confiada que yo estaba de que él obtendría el éxito. Now, I don't think husbands are they don't seem to be able to express their concerns like the wife does. A mí me parece tal vez que a los esposos no les resulta tan fácil expresar sus preocupaciones como lo es para las esposas. Oh, please, young wives, I encourage you to let your husband know you believe in him. Pero por favor, esposas, a las esposas jóvenes, les invito a que por favor animen a sus esposos a que compartan las cosas con ustedes y que ustedes les aman. That you're proud of him and you know that he's going to take care of you. De que ustedes están orgullosas de ellos y de que ustedes saben de que él las va a cuidar. Let me say that, again, we've been talking a little bit about sort of physical, temporal things, admiration and appearance and so forth. Otra vez hemos estado hablando de cosas más o menos temporales, la admiración, cosas físicas y cosas de ese tipo. And I wanted, from our beginning of our marriage, I wanted to provide for Pat and for our children as they came. Y desde el principio de nuestro matrimonio, yo estaba muy preocupado por proveer para Pat y para nuestros hijos a medida que llegaran. And kind of like Sister Held was describing, my head was pretty consumed Y with getting an education and making a living, figuring out how to find some money. Y tal como estaba describiendo la hermana Held, mi mente estaba absorta en cómo obtener una educación y cómo tener un empleo para proveer y conseguir el dinero. And we were married way too long. Y no estábamos casados demasiado tiempo. We were married too many years Perdón, estábamos casados bastantes años before I realized antes de que yo comprendí that my wife was not worried about money. de que mi esposa no estaba preocupada acerca del dinero. I was, Yo sí, but she wasn't. pero ella no. She didn't care about money. A ella no le preocupaba el dinero. Whatever we had was okay. Lo que teníamos era suficiente, estaba She bien. didn't have great extravagant needs. Ella no tenía necesidades And extravagantes she didn't make me feel guilty about not having that kind of money. y nunca me hizo sentir culpable por no tener el dinero. But what she did need, and this is where I was so slow, so loco en mi cabeza, Pero lo que ella sí necesitaba y lo que yo fui muy lento en entender y por eso yo estaba medio loco en mi cabeza, what she wanted and needed lo que ella quería y necesitaba was not money, no era dinero, it was me. era yo. She wanted my time. Ella quería mi tiempo. And in those busy early years, Y en aquellos días tan ocupados de nuestros primeros años de matrimonio, time is the one thing I didn't seem to have. parecía como que el tiempo era precisamente lo que yo no tenía. At one point in our life, En un punto de nuestra vida, I was going to school full-time in a PhD program at Yo- a very good university. yo era estudiante de tiempo completo en el doctorado en una universidad muy buena, Very competitive, muy competitiva, very expensive, muy cara and very important to me. y muy importante para mí. So I was going to school full-time, Entonces yo estudiaba a tiempo completo, teaching half-time on the side, enseñaba a mitad de tiempo
so that we could make a living, para que pudiéramos tener dinero para vivir, and serving in the stake presidency y además servía en la presidencia de ESTACA, of a stake that covered half of New England in the United States. en una estaca que cubría la mitad de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. And we had 2 children Y además teníamos 2 hijos at the time. en ese momento. Well, time is the one thing I did not have. Bueno, tiempo es lo que no tenía yo entonces. And yet, that's the one thing that she needed. And I look back Y with eso some es- guilt. Y eso es lo que ella necesitaba. Y ahora que miro hacia atrás, siento un poco de culpa. That I thought I was doing right to rush, work, Que yo pensaba que estaba haciendo bien en apurarme, trabajar, so we could get out of this situation, we could improve. para que pudiéramos salir de esa situación y mejorar. But in that period, what she needed was a little time with me. Pero en aquel periodo lo que ella necesitaba era un poco de tiempo conmigo. And when I finally realized that, Y cuando finalmente lo comprendí, we decided that we would protect at least one night a week. decidimos que íbamos a separar por lo menos una noche en la semana. Not family home evening, that was for the children. No la noche de hogar, eso era para los hijos. A couple of nights a week I was teaching, so it wasn't those nights. Un par de noches en la semana yo estaba enseñando, así que no era esas noches. All day Sunday and at least 1 or 2 nights in the week I Todo- was doing church work. Todo el día domingo y al menos un par de días durante la semana yo estaba haciendo mi llamamiento en la iglesia. We had one night Teníamos una noche that we could grab and protect. en la cual podíamos estar juntos y podía separar esa noche. Friday nights. Era los viernes por la noche. And I promised those nights to her Y le prometí esas noches that I wouldn't teach, de que no enseñaría, I wouldn't study, no iba a estudiar, I wouldn't do church work. no iba a hacer nada del llamamiento. We would find a babysitter for the children, Encontraríamos a alguien para cuidar a los niños and we'd have a date y tendríamos una cita on Friday nights. los viernes por la noche. Now, the embarrassing thing is we didn't have any money for the date. Ahora, la cosa que nos daba vergüenza es que no teníamos nada de dinero para la cita. So what we used to do was get an ice cream cone. Entonces lo que acostumbrábamos a hacer era comprar un cono de helado. Big spender, huh? Big me. Bastante gasto, ¿verdad? De mi parte. We got an ice cream cone. Conseguíamos un cono de helado. And I've thought back over the years that I'm embarrassed that I could not take her to dinner or do something nicer. Y al pensar hacia atrás, me da un poco de vergüenza de que yo no estaba en condiciones de invitarla a un bonito restaurante. And she said, "You don't get it. Pero ella siempre me dice, tú no comprendes, You still don't get it. todavía no estás entendiendo. It isn't the kind of meal or the kind of date. No se trata del tipo de comida ni el tipo de cita, I just wanted you. solo te quería a ti. The ice cream cones were a bonus." El cono de helado era un bonus, era un extra. And then she said once, "Those ice cream cones saved my life." Y ella dijo, esos conos de helado salvaron mi vida, me dijo alguna vez. Because however busy we were, we knew we had that to look forward to. Porque cuando ocupados estuviéramos, siempre podíamos esperar eso durante la semana. And that gift, brethren, I speak specifically to the men and the husbands, that gift is of yourself, of your time. Y ahora, hermanos, les hablo a ustedes, los varones, es el don que ustedes tienen que dar de su tiempo. I think you can hear from my husband's comments the kind of pressure that he felt to provide for his family and especially for me. Creo que pueden escuchar por los comentarios de mi esposo el tipo de presión que él sentía para proveer para nuestra familia y para mí. I wish I'd have known then to be a little more thoughtful and to realize that if he said a kind of a sharp word or didn't have the patience I wanted him to have or whatever, that I would forgive easier. Me hubiese gustado tener la consideración de tal vez saberlo antes, ¿no? Para que cuando él hubiese dicho alguna palabra que yo no esperaba o si se comportaba de alguna manera tampoco que esperaba, hubiese sido más paciente y hubiese podido perdonar. Women being the tender, sweet, nurturing souls that we are, we can get our feelings hurt very easily.
Nosotras como mujeres, teniendo nuestras almas tan tiernas y delicadas que tenemos, podemos sentirnos heridas con bastante facilidad. And it's taken me years to learn to just forgive quickly, to know He's doing His best. Y me ha tomado años el poder aprender a perdonar rápidamente y el saber de que Él está tratando de hacer lo mejor que puede. And if you can't forgive and you want to carry it on through the next night, you feel like shouting at Him, or you don't want to speak for 2 or 3 days. That's only hurting yourself. Y si ustedes se sienten muy heridas a modo de que no van a querer hablar con Él hasta el siguiente día o incluso dejar de hablarles por 3 o 4 noches, dense cuenta de que eso solamente les está dañando a ustedes mismas. You're the one who suffers from not having a forgiving heart. Ustedes son las que sufren por no tener un corazón que perdone. Forgive as quickly as you can. Just get over those things that you think. Perdonen tan pronto como Painful. puedan, por favor, superen esas cosas pequeñas. Things will get better. They always get better. Las cosas van a mejorar, siempre mejoran. Please remember that in the gospel of Jesus Christ, whatever you're doing, if you're living the commandments, the covenants, the temple, prayer, patience, everything always gets better, always. Por favor, recuerden lo que en el Evangelio de Jesucristo, si es que ustedes están guardando los mandamientos, están orando, están yendo al templo, están haciendo las cosas correctas, las cosas siempre van a mejorar. And I can promise you that with my whole heart. I can promise you. Y yo les puedo prometer eso con todo mi corazón. Yo se los puedo prometer. That, Go ahead. No, you go ahead. Pat says she wishes that she had forgiven, but I want to say Pat dice que ella hubiera querido perdonar más, pero quiero decir of her many, many, many virtues, que de sus muchas virtudes, her willingness to forgive and forget su disposición para perdonar y para olvidar is one of her greatest virtues. es una de sus más grandes virtudes. It doesn't matter what it is, No importa de qué se trate, doesn't matter how wrong I was, no importa cuán equivocado haya estado yo, doesn't matter how understandable the situation, no importa cuán imprecisa esté la situación, she forgives ella siempre perdona and forgets y olvida and says, let's move on. y me dice, vamos para adelante. Faith always points toward the future. La fe siempre apunta hacia el futuro. Don't live in the past. No vivan en el pasado. The worst thing that can happen in a marriage, Lo peor que puede pasar en un matrimonio, almost, I think, literally the worst thing, literalmente casi lo peor que puede pasar, is that when there's a problem, es que cuando hay un problema, when there's tension or difficulty or a hard time, cuando hay tensión o dificultad o un tiempo difícil, either the husband or the spouse sea el esposo o or la the wife esposa, reaches back into the past se va hacia el pasado and gets some stone clear back in the ancient past y busca ya muy lejos en el pasado una piedra and throws it y la tira into the present. al presente. Leave the past in the past. Dejen el pasado en el pasado. Like the anti-Nephi Lehis in the Book of Mormon, bury those weapons Tal como los antinefileitas en el libro de Mormón, entierren esas armas and leave them there. y déjenlas ahí And don't you dare bring them back out. y no se atrevan a sacarlas otra vez. It's hard enough, whatever that was, it was hard enough at the time. Cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado ya era suficientemente difícil entonces. Why relive it and relive it and relive it? ¿Por qué revivirla y revivirla y revivirla? Rather than struggle once, why struggle 10 times? En vez de luchar solamente una vez con el problema, ¿por qué luchar 10 veces? Life's too short for that. La vida es demasiado corta para eso. Leave it in the past. Déjenlo en el pasado. And she's been absolutely magnificent at Y that, our whole marriage. Y ella ha sido totalmente magnífica en eso, en nuestro matrimonio. Now let me say one word and we'll move toward a conclusion. Y ahora- Don't be afraid to have children. Ahora quiero decir algo más y después iremos terminando. No tengan miedo de tener hijos. I say that with a smile because you think, oh, well,
nobody's afraid to have children. Well, yeah, a lot of people are. Lo digo con, veo unas sonrisas porque quizás algunos piensan, bueno, no estamos pensando en no tener hijos, pero la verdad es que mucha gente sí lo piensa. Marriage rates are decreasing in the world. Las tasas de matrimonio están decreciendo en el mundo. And unfortunately, they're decreasing in the church. Y desafortunadamente también están decreciendo en la iglesia. Childbirths are decreasing in the world. En el mundo está decreciendo el número de hijos que nacen. And unfortunately, they're decreasing in the church. Y desafortunadamente también está ocurriendo en la iglesia. We do better than the rest of the world, but we're on the same incline. En muchas cosas estamos mejor con respecto al mundo, pero en esto estamos también hacia abajo. Children are the blessings of God through all eternity. Los niños son la bendición de Dios para toda la eternidad. You feel fully confident Siéntanse totalmente confiados and fully prepared y totalmente preparados to have the children God will send to you. para tener los hijos que Dios les envíe. You do not have to worry about that for the reasons we've just said. No tiene Not que- about the money, not about the education, not about the home. No tienen que preocuparse por eso por las razones que hemos explicado. No es por el dinero ni por la casa. Have them and love them for eternity. Ténganlos y ámenlos por la eternidad. Our children mean everything to us. Nuestros hijos lo son todo para nosotros. Everything. Todo. And that's how God feels about you. Y así es como Dios también se siente con respecto a ustedes. So don't ever fear to be a parent. Entonces, no tengan temor jamás de ser padres. Now, some of you, some may be like we were when we were newlyweds. We couldn't have children. We tried for several years to have children, and they just didn't come. Y tal vez algunos de ustedes, tal como nos sucedió a nosotros, por muchos años y muchos años intentamos tener hijos y ellos no llegaban. I had some female issues, physical problems that kept us from having children for a while. Yo tenía algunos problemas femeninos que me impedían tener hijos o nos impidieron tener hijos por algún tiempo. And I remember telling the Lord, I will do everything I can to have children if you'll just bless me with children. Y yo recuerdo que le dije al Señor, voy a hacer todo lo posible, todo por tener hijos, si es que me bendices con teniendo hijos. Well, the children finally came. We have 3. Y los niños finalmente llegaron, tenemos 3. But if we had put off having children for any longer, we never would have had children because that time for me was past. Pero si nosotros hubiésemos pospuesto el tener hijos, si es que nos hubiésemos demorado en nuestro deseo de tener hijos, es probable que nunca hayamos podido tener hijos. That's the most glorious part of your trying to become gods and goddesses, is that you have your children. Y esa es And then you get to practice patience and forgiveness all over again. Y esa es la parte más gloriosa en nuestro camino a intentar llegar a ser dioses, el tener hijos. Y allí es donde ustedes pueden practicar la paciencia y el perdón. Let us close. Vamos a terminar. Most of this that we've said could apply anywhere, in any church, in any community. La mayor parte de lo que hemos dicho se podría aplicar en cualquier lugar, en cualquier comunidad, en cualquier iglesia. It's just kind of good sense about marriage experience. Es más o menos solamente el sentido común en cuanto a la experiencia del matrimonio. But in the gospel, we have great advantages and distinctions. Pero en el Evangelio tenemos grandes ventajas y cosas que nos distinguen. We have our theology that Tenemos- I've referred to. Tenemos nuestra teología, a la cual ya me he referido. We know how God feels about us. He's our Father. Sabemos cómo se siente Dios acerca de nosotros, es nuestro Padre. We talk about families forever, sealed forever. Hablamos acerca de familias que son selladas para siempre. And at the center of all of that is the temple. Y en el centro de todo esto está el templo. That makes all the difference in the world. That's why this is not just a message for any church or any community. Y esto hace toda la diferencia en el mundo. Por eso es que nuestro mensaje no es aplicable para todo el mundo. When you go to the temple, everything comes into perspective. Cuando ustedes van al templo, todas las cosas se ponen en perspectiva. You see the beginning, you see the middle, you see the end.
Ustedes ven el principio, ven la mitad del camino, ven el final, and it's always a happy ending. y siempre tiene un final feliz. It's always ending in the embrace of our Father in heaven. We go into His presence. Siempre termina en que terminamos abrazando a nuestro Padre Celestial, estamos en su presencia. And our spouses come with us, and our children come with us. Y nuestro cónyuge viene con nosotros y también nuestros hijos. It's a happy ending. Y es un final feliz. When I say the word temple, Cuando digo la palabra templo, most of you have been endowed, I hope. la mayoría de ustedes, espero, han sido investidos. When I say temple, what comes to mind? Cuando digo templo, ¿qué es lo que viene a su mente? Just think for a minute, Piensen por un momento, quietly. en silencio, What are the one-word associations when Well- I just say the word temple? ¿cuáles son las palabras que ustedes asocian inmediatamente cuando yo digo templo? Just think for a minute. Piensen por un momento. Well, for us, Bien, para nosotros, you'd have to say peace, seguramente dirían ustedes paz, Tranquility. tranquility, tranquilidad, purity, happy Pureza. ending. happy ending. un final feliz. You feel more like praying together, and if you pray with each other every night, you can't hold anything back. There's that you have to forgive. Tienes un mayor deseo de orar en familia, orar juntos. Y si es que oran juntos, no hay manera de que las cosas malas se puedan quedar entre ustedes porque tienes ese deseo de perdonar. And with God, you can do anything. You can become anything. You desire to be in righteousness. Y con Dios uno puede lograr hacer todo. And Y I pray, sisters and brothers, that you have, by the time you're as old as we are, we've been married almost 60 years, that you are as happy as we are. But remember, we said it took a lot of work and a lot of time, a lot of patience, and a lot of forgiveness. y oro para que cuando ustedes lleguen a tener la edad que nosotros tenemos, hemos estado casados como casi 60 años, que puedan tener este amor, esta paciencia, este perdón. Let me add my testimony and my love for you and my love for Sister Holland. Quisiera añadir mi testimonio y también mi amor hacia ustedes y también hacia la hermana Holland. Driving home tonight, Traten de ir a casa hoy or if you're on the bus, o si están en el bus, or when you get to your house, o cuando estén ya en casa, continue the conversation, will you? sigan con esta conversación, por favor. Keep talking. Talk a little bit about your marriage. Sigan hablando, hablen sobre su matrimonio. Use this excuse. Usen esta excusa. Say the Hollands made us talk about our marriage. Digan, los Holland nos han pedido que hablemos acerca de nuestro matrimonio And what you love about each other. y cuánto se aman. Not what you don't like about each other, what you do like about each Y las other. cosas que les gustan a uno del otro. No las cosas que les disgustan, sino las cosas que les gustan. And end up Y terminen with your own discussion of the temple. con su propia conversación acerca del templo. Keep adding to that list of one words. Y sigan añadiendo a esa lista palabras That you associate with the spirit of the temple, que ustedes asocian con el espíritu del templo, including prayer, incluyendo la oración, including the tithing incluyendo la ley de diezmos, that allows you to be there que les permite llegar ahí and that built the temple, y con los cuales se construyen los templos. and purity Y la pureza and revelation y la revelación, and on and on and on. y así, y así, y así. Brothers and sisters, God bless you. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Dios vive. Jesús es el Cristo. Yo testifico que Jesús es el Cristo. Mi Salvador, su Salvador. Mi Redentor, el Hijo de Dios. La iglesia es verdadera. Siempre, para siempre. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Muy, muy importante, muy personalmente para mí, para ustedes. La expiación de Jesucristo es la cosa más importante
en mi vida siempre. El Evangelio de Jesucristo es todo para mí, todo. Sin el Evangelio, sin la expiación, sin el sacerdocio, tenemos nada, para mí, nada, luz, no paz, no esperanza, no vida, no matrimonio, no niñas y niños, eternamente, sin el Evangelio. Pero, sin embargo, con la expiación, con la iglesia de Jesucristo, con la expiación y el sacerdocio, tenemos todo. Gran paz, gran luz, todo esperanza, vida eterna, con el Evangelio de Jesucristo. En esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, mi Padre celestial. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Les bendiga. Les bendiga siempre. Ustedes, sus niños, niñas, chicas, chicos, guaguas, les bendiga siempre. Para sus asistencia esta noche, su servicio siempre. Le amo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Dios te bendiga.